había que encontrar un camino intermedio, un equilibrio entre estas dos cosas. Y el presidente lo encontró con toda precisión y con toda exactitud. Pero ¿qué hace Fujimori en ese momento? Después del rompimiento con la Shell, los llama otra vez. Vengan, vamos a hablar otra vez. Ya. Olvidémonos, o sea, ya el Perú se reinserta, hay que aclarar que el contexto es distinto, el Perú recupera confianza, digamos, la cuenta de Fujimori está en evidente azul porque venía haciendo reformas importantes que generaban credibilidad. El tema fundamental de la credibilidad, y como un hombre serio, sienta a la Shell móvil ya. Y dice, ok señores, ¿cuál es su propuesta? ¿Cómo vamos a hacer este tema? O sea, quiero que me ¿cuáles son las garantías que me pueden dar ustedes de que existe una priorización y una prioridad total y absoluta para el consumo, no del alcalde Estrada del Cusco, no de la región Cusco, sino de todos los peruanos? Así es. Y es allí donde tampoco se llega a un acuerdo. No sabe que les da la oportunidad porque la prioridad de estos grupos era la exportación, porque el gran negocio era la exportación, pero era el gran negocio para ellos, no era el gran negocio para Fujimori, cuyo negocio es el Perú. Así es. Y Fujimori tiene, después de haberse sentado y cumplido, ¿no? De ok señores, dice, no señor, así no. ¿Por qué? Porque no había reservas probadas suficientes y no había gas que garantice el consumo de un horizonte de 20 años, por lo menos. Que planteó Alberto. Así es. Lo que ocurrió fue en realidad muy sencillo. El presidente dijo, bueno, el Perú no puede exportar todo el gas, como quisieran seguramente las compañías que lo sacarán de abajo de la tierra, porque necesita ese gas para desarrollarse, porque no tenemos mucho petróleo y porque otras fuentes de energía son demasiado caras. Y tampoco puede el Perú darse el lujo de mantener ese gas bajo la tierra, sencillamente para que lo use nadie. Entonces había que encontrar una fórmula, como decía, equilibrada. Y en este sentido el presidente encontró la fórmula correcta. Dijo, el Perú necesita el gas, pero no lo puede usar todo, porque no tiene una economía suficientemente grande. El Perú tiene gas suficiente para muchos países. Entonces, sin embargo, no se trata solamente de lo que el Perú pueda necesitar hoy, sino lo que pueda necesitar en el futuro, es decir, 20 años hacia adelante, por ejemplo. Entonces estableció como una condición, esta que tú dices, el horizonte que se llama de 20 años. Es decir, el hecho de que para poder exportar, las compañías tenían que asegurarse, primero, de que hubiese abastecimientos, que hubiese yacimientos, que hubiese reservas, como se dice, para abastecer el consumo nacional durante 20 años hacia adelante. Asegurado ese horizonte de 20 años, entonces ya el remanente... Ya podemos conversar. Eso podemos conversar, ¿no es cierto? Es cierto, ¿no? Ya chequeamos, ¿no? Claro, porque al Perú le conviene pues también abastecer a otros países. Ese horizonte no se da en función al consumo actual, que es mínimo, o sea, el consumo sino a una proyección de consumo una vez se haya logrado cambiar la matriz energética. ¿Qué significa esto que escuchamos y a veces no entendemos? De que ya el gas esté conectado a las viviendas y la gente puede usar el gas como se usa en otros países. Como se ve ahora en la ciudad que se está instalando. Que ya el gas sea porque el gas te permite reducir costos en qué cosas. Uno, en tu consumo cotidiano. ¿Tú cuánto pagas? ¿Cuánto vale un balón de gas, mi querido Coqui, tú que sales a comprar? No te puedo decir. ¿De 20 a 30 soles? Ahí, 28 soles, 30 soles, 32 soles más o menos, sí, ¿no es cierto? Yo estaba haciendo un cálculo en el Congreso porque he desarrollado un proyecto sobre la masificación del gas y más o menos vas a gastar, si tienes conectado el gas, la mitad. Claro. Entonces ya es un ahorro del 50% si tú tienes, ya no compras tu baloncito, si no tienes tu gasoducto, ¿no? Que viene de la calle hacia mucho más barato. Número uno. Número dos. ¿En qué porcentaje, y lo saben muchos taxistas que nos escuchan, se ahorra en función a un auto a gas frente a un auto a petróleo o gasolina? En un porcentaje, más del 100%, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Más del 100%. Pero no solo está en el consumo directo personal nuestro, mi querido Coqui, que puedes usar pues en tu terma, tú que te bañas matinera muy noche, y sobre todo en invierno, o en tu cocina, o el señor taxista que nos escucha en su taxi, sino que a las compañías eléctricas tener conectado el tema del gas, sus costos de producción bajan. Y eso debe llegar a que el costo
de tu energía eléctrica también se reduzca o no siga subiendo. Entonces, este gas pues da beneficios directos a la población, no al gobierno, a la población. En primer lugar, por supuesto. Y si bien es cierto, es un producto de mucha demanda afuera y que puede generar muchos recursos, primero hay que darle la posibilidad a la población de ahorrar. Y esa fue la prioridad de Fujimori, como siempre, los peruanos. Pero no con una demagogia total, no con ese falso, lo que llamaba Francisco Toledo, ese nacionalismo de anteojeras que no te permite, ¿no?, hablar más allá de tus propias narices, sino diciendo, a mí me garantizan que el bitute alcanza para mi casa, y de ahí pienso en repartir bitute para afuera. Esa es prácticamente la filosofía de Fujimori. Lógico, encontró un equilibrio perfecto entre y hizo una cosa y la otra. un convenio ya con el consorcio actual, que es el consorcio liderado por Repsol, que ahí también hay japoneses. Sandoel y una compañía coreana. Sí. Exacto, que es el que ahora está manejando el gas. Y todo esto ha venido y ha sobrellevado. Ahora que se inicie, justamente Melchorita acaba de inaugurar su planta, porque para eso es de la exportación, y se han comenzado a enviar ya los primeros envíos de gas, viene el gran debate, ¿no es cierto? Pero habría que preguntarnos, porque hoy día ya estamos pues en el año 2010, ya no estamos en el 2000, el 2001. La pregunta que habría que hacernos es, ¿están dadas las condiciones que garantizó Fujimori, que pidió Fujimori? ¿Existe un horizonte suficiente para el consumo? Y yo creo que eso lo vamos a tratar en el próximo capítulo, ¿no? De cuál es la realidad con respecto. Pero creo que la gente, con lo poco que hemos podido conversar, ya tiene una idea de cómo se ha llegado desde el principio, que no se quería exportar el gas y se decía que solo era para que esté debajo de la tierra, hasta que Fujimori desecha la propuesta inicial de la Shell. Fue muy criticado en ese momento. Ya lo creo. De eso no se acuerda, ¿no? Ahí sí, ¿no? Pero para hacer luego un convenio. Y luego viene Toledo y lo cambia todo. Y sí permite la exportación sin el horizonte garantizado. Pero eso lo vamos a explicar en el próximo capítulo de Tú, Yo y el Gas. Volvemos en la segunda parte de La Hora del Chile. Bueno, ahora que escuchaba La Fuerza de Keiko, les cuento en 30 segundos que tuve la oportunidad de ir a Pucallpa esta semana con Luz Salgado y llevarnos una gratísima sorpresa. Nuestro candidato, un joven candidato de 38 años, Carlos Mendoza, tiene total respaldo de la prensa ucayalina. Hizo un meeting que parecía de cierre de campaña y no de inicio de campaña, y presentó propuestas al pueblo de Pucallpa verdaderamente interesantes. Así que hay que felicitar a Carlos Mendoza, hay que felicitar a la gente de Ucayali por esta situación tan interesante de este lanzamiento de su campaña. Al correo en el carro, obviamente yo no manejaba, ¿no? Porque no podía ojear el periódico manejando. No hagan eso, por favor. Y me encuentro con una noticia de impacto, ¿no? O sea, me llamó la atención. Claro, que en otros tiempos era impensable y que llama primero a una sonrisa, pero luego a una reflexión. Cambio 90 apoyará a Lourdes Flores. Ah, caramba. Entonces, yo digo, ¿qué pasó? O sea, ya conocemos la historia reciente de que Cambio 90 lamentablemente ha tomado su propio camino. Los señores Reyardo han tomado el partido prácticamente y lo están usando para una campaña, como lo hemos dicho en resumen, reyardista, ya no fujimorista. Pero ¿dónde quedó la candidatura que habían anunciado con bombos y platillos, ¿no? Y que iba a tener un gran éxito, no solo local, sino nacional e internacional, de Cambio 90? Dicen brevemente Renzo Reyardo de que su candidato por razones de salud se ha retirado. No explican si es razones de salud del candidato o de la candidatura. En realidad, yo me imagino que el sólido respaldo en las encuestas debe haberlos hecho reflexionar, pero ahora ese sólido respaldo se lo van a endosar a Lourdes Flores. Entonces, ¿cómo es que sucede esto? ¿Cómo llegamos hasta aquí con un movimiento, y hablando bien en serio, emblemático del fujimorismo? ¿Cómo termina convertido en una verdadera caricatura política gracias a la decisión personal de los Reyardo? Yo creo que no hay voz más autorizada para hablar de Cambio 90 después de la del presidente Fujimori, su fundador, obviamente, que la de uno de los rostros más representativos del fujimorismo, que acompañó al presidente no solo desde el inicio de su gobierno y luego desde el Congreso con 4 elecciones consecutivas, sino desde la misma Universidad Agraria. Y por eso que queremos darle la bienvenida muy calurosa, a pesar del frío, a nuestra querida
Luz Salgado. Luz, muy buenos días en la hora del chino.